Volvemos con una obra de Fujimoto al canal. Y es que tras leer Look Back necesitaba totalmente leer algo de Fujimoto y decidí volver a leer Fire Punch, que la leí hace como un año o así, y dije que es buen momento para volver a recordarla porque me parecía buena en su momento. No tanto como Chainsaw Man, pero sí me pareció muy buena. Y se puede decir que la he redescubierto totalmente y he descubierto aspectos que me parecen geniales. De esta manera haré una review que al mismo tiempo no es review, sino más bien es comentar uno de los aspectos que más se trata en la obra y que más me gusta. Así que primeramente tendrán una pequeña recomendación sin spoiler que serán apenas supongo que 2 minutos o así y después entraremos de lleno en este tema. Así que sin más nada que decir, bienvenidos a Fire Punch y el egoísmo del ser humano. Agni y Luna son dos huérfanos que viven en un mundo helado a causa de la maldición de la bruja de hielo. La gente muere de hambre y frío, pero hay seres bendecidos con poderes para obrar milagros. Al buscar a los bendecidos de la aldea donde viven Agni y Luna, los soldados se percatan del consumo de carne humana, por lo que uno de ellos, con el poder de crear flamas que no se apagan hasta consumir en su totalidad lo que queman, incendia la aldea entera. Agni, al tener un poder de regeneración, no puede ser aniquilado por las llamas, por lo que queda maldecido al estar prendido en fuego y en constante agonía eterna, siendo consumido no solo por el fuego, sino también por la sed de venganza. Una vez explicado de qué va, debería de decir de por qué recomiendo Fire Punch. Y es que podría decir de que es una obra extrañamente atípica, siendo una bastante grotesca y a pesar de ser un mundo de ciencia ficción es bastante realista. Tiene un concepto básico que hemos visto en muchas obras, como lo es, sin ir más lejos, Boku no Hero. Pero lo gracioso e irónico de esta obra yace en cómo se usa estas habilidades. Por ejemplo, se nos dice que las habilidades se nos nombra bendiciones. Sin embargo, a lo largo de toda la obra, esta bendición lo que hace es torturar al protagonista, que se pregunta constantemente por qué no ha muerto, a pesar de la motivación que lo hace continuar, siendo realmente esto una maldición. Esto no solo se ve con el protagonista, sino que muchos alrededor de esta maldicen el haber tenido ciertas habilidades. No me alargo más porque, como dije, no quiero entrar aún en territorio de spoiler. De verdad, si aún no has leído Fire Punch, deja esto y vete a leer. Como con cada obra de Fujimoto, sin duda puedo decir que lo que mejor se le dan son los personajes, y es que es totalmente un maestro a la hora de crearlos. Para comentar acerca de los personajes, quiero centrarme en algo que es el principal tema del vídeo y en parte de la obra, el egoísmo. Aquí todos los personajes se dejan llevar por lo que realmente quieren, y el viaje del protagonista es un descenso literalmente al egoísmo. En principio vemos una persona que daba literalmente su propio brazo por los demás, cientos de veces, con el objetivo de ayudar a esas personas atrapadas en ese eterno invierno. Sin embargo, cuando llega Doma y los mata a todos, incluyendo a su hermana, Agni solo piensa en el deseo de venganza, pero se nos deja ver algo que explotaría más adelante. Agni no pensaba en matar a mi hermana y a las personas del pueblo, sino literalmente en su mente solo venía la muerte de su hermana, porque era lo que realmente le importaba. A pesar de dar partes de su cuerpo constantemente, a la hora de la verdad solo le interesó que perdió a su hermana, y eso fue pasando cada vez más alrededor de la obra, como lo fue con la aparición de Togata, que si bien esta lo manipuló bastante, aunque aún ni fuera consciente, dejó que hiciera todo ello con el objetivo de matar al asesino de la persona más preciada para él. Y llega un momento que me pareció magnífico en esta obra, y fue cuando Agni tuvo un momento de lucidez, y realmente se vuelve un héroe salvando a todas esas personas que se encontraban encerradas como combustible, concepto que tocaré más adelante. Y después pelea no solo por él, sino para salvar a todas aquellas personas que había liberado, convirtiéndose no solo en un héroe, sino también en una especie de dios, ya que San, todo el tiempo que estuvo encerrado, hablaba constantemente de cómo lo salvaría el hombre en llamas, hasta que finalmente pasó. No solo les salvó, también una vez liberados les dio de comer de su propio cuerpo, siendo Agni literalmente la razón de la existencia de todos. De esta manera llegó el momento de poner los pies en la tierra de nuevo, ya que Doma seguía con vida y Agni volvió a esos sentimientos de venganza de los que pensó que se había liberado, volviendo así a su anterior motivación, la venganza. Y qué más egoísta puede haber que ese sentimiento, ya que vemos como Agni parecía que no sucumbiría ante ella. Sin embargo, con unos planos increíbles, sin una gota de diálogo, vemos como Agni pasó a ser Fire Punch, masacrando no solo a Doma, sino también a cada niño que se encontraba bajo su protección, por lo único que le interesaba, su hermana. Bueno, y ya que estamos con la hermana, hablemos de eso también, pues una vez que ve que Yuda solo es semejante a Luna, pero no es ella, vemos cómo tenemos todos los sucesos del árbol, en donde ambos vuelven entre comillas a la normalidad. Durante esos 10 años, Agni, por mucho que sí quisiera a su hermana, de hecho la ama, engañó a Yuda diciéndole que él era su hermano, ya que después de todo era lo que quería. Todo por lo que había sufrido tanto tiempo estaba ahora frente a él y lo podía volver a conservar.
Por eso pasa esos 10 años junto con las hijas y seguidores de Doma, porque a pesar de que se sentía culpable cada día e incluso intentaba matarse, tenía lo que le importaba a su lado. Y una vez estuvo en peligro, eligió la extinción de todo el mundo por tal de salvarla. Sí, esa persona que al principio de la obra se cortaba a brazos por los demás, ahora no le importaba matar a todo el mundo siempre y cuando su hermana estuviera bien. Y esto hace que siempre recuerde la frase que dijo Harvey Dent: o mueres como un héroe o vives lo suficiente como para convertirte en un villano. Y eso fue lo que le pasó a Agni. Aunque sin embargo, los que se han leído Fire Punch deben estar diciendo: ¿por qué no he hablado de Toga aún? Tranquilo amigo, tranquilo, ahí voy. Comenzaré por algo simple, y es que Toga me parece el mejor personaje trans que he visto hasta ahora, por la forma en que usaron sus sentimientos personales y cómo se veía ella como persona para darle trasfondo a sus acciones. Antes de hablar de ello, por supuesto, decir que sin dudas es el mejor personaje de la obra, y también es en la que más se ve presente el rol del egoísmo, pero hasta cierto punto. En definitiva, vemos una persona extremadamente fuerte, egoísta, manipuladora, sádica y autodestructiva encapricharse de hacer una película que tenga como protagonista a Agni, en la que, cuando pasen los años, se puede observar lo maravilloso que fue su película, ya que la ficción favorita de Toga, antes de que el mundo se fuera a la mierda, era disfrutar de películas. Así, a lo largo de toda la obra, la vemos planear los escenarios perfectos de ambos bandos para lograr crear la película perfecta, con todo lo necesario para hacer una obra maestra. Para ello, engaña constantemente a Agni, aunque también lo entrena y ayuda sobre todo a calmar su dolor. Sin embargo, no sé si a ustedes les pasaba lo mismo, pero cuando leí esta obra, constantemente me hacía la pregunta de por qué ella era así. ¿Qué había pasado en estos 300 años que la habían hecho ser la persona que era? Pues la respuesta fue, al menos para mí, lo que menos me esperé del mundo, y es que ella era un agente del caos, porque no podía ser él, y al él no poder hacer nada al respecto, decidió simplemente ver el mundo arder. Y es que recuerdan las supuestas bendiciones, pues al igual que el protagonista, el tener esa regeneración casi inmortal no le permitía hacer ningún cambio físico para poder ser él, porque al final todo retornaría a su estado original. Físicamente volvería a ser mujer. Y es que imaginaos por 300 años vivir en un lugar al que sientes que no perteneces constantemente y que da igual lo que hagas, nunca se volverá mejor para ti. Esto es lo que le pasaba a Toga, y su única opción fue: si yo no soy feliz, los demás tampoco. Por eso, persona que se interponía en su camino, persona que apartaba de él o literalmente lo mataba. Por último, comentar de que este personaje tiene un cierre fantástico, ya que durante estos 300 años nadie supo su situación, nadie supo quién era él en realidad. Nadie vio sus lágrimas de desesperación, excepto Agni. Él logró ver ese lado vulnerable de Toga, y a pesar de no entender por lo que estaba pasando, sí le mostró su apoyo, y eso hizo que Toga lo admirara más. A su vez, se le da más trasfondo el por qué decidió seguirlo a él, y es que desde el punto de vista de Toga, la apariencia de Agni era la que se suele catalogar de perfecta en un hombre, alto, musculado e invencible. Todo esto se nos muestra en una escena con planos y expresiones preciosas que transmiten con cada trazo los sentimientos de esta persona encerrada en su propia jaula. Aunque recuerdan lo que comenté de que Toga era el personaje más egoísta de esta obra, pues al contrario que Agni, la muerte de Toga llegó de uno de los gestos menos egoístas del mundo, ya que tras el arrebato de ira de Agni matando a Doma y a todos sus seguidores, este termina cayendo al mar congelado y Toga lo salva, obviamente quemándose por las llamas que nos extinguen. Y te preguntarás, ¿por qué hizo esto? Y es por la simple razón de salvar a un amigo, ya que después de 300 años, Toga encontró a alguien capaz de escucharlo, sacarlo de su sufrimiento por algunos días, capaz de hacer que se abriera como no había podido hacer con nadie. Y por alguien así, ella estaría dispuesta a dar la vida, diciéndole esas últimas palabras que volverían a romper a Agni, al igual que le dijo su hermana: vive, siendo la persona más egoísta la que murió de la forma más solidaria posible, dando su propia vida. Tras básicamente haber buscado una justificación para hacer un vídeo sobre Agni y Toga, hablemos de otro de los aspectos que más me gusta de las obras de Fujimoto, y es que se hincha a hacer críticas sociales, comenzando por una que sin duda es uno de los mayores aspectos que más odio del ser humano: la hipocresía. Y por supuesto, en un mundo posapocalíptico es más fácil de tratar temas así, pero algo que es asqueroso y sumamente prohibido, como lo es el canibalismo, se nos muestra como algo que por tal de sobrevivir el ser humano le dio igual implementarlo, y comían a gusto sin ningún remordimiento, no solo los que llevaban tiempo haciéndolo, sino que cuando Agni comenzó a cortar su rostro para darle comida a todos, ni se cuestionaron lo que estaban digiriendo, cuando obviamente se podía observar que era un trozo de rostro, y personas que no eran parte del grupo de Agni al inicio de la serie, que los quemaron por ser caníbales, en el futuro al unirse a Agni comenzaron a disfrutar de esta práctica como algo normal también. Otro punto sería la crítica a la religión y a las asociaciones que se dedican en su mayoría a manipular. Vemos como Doma, por ejemplo, vivió toda su vida basado en una película con efectos especiales que le vendieron como que era Dios dando un mensaje. Sí, algo súper patético, ¿no? Pues piensa en cómo son todas las religiones. Al menos este vio una peli. Por supuesto, después tenemos al agnismo, donde todos se volvieron locos en respetar algo que sabían que no era real. Todos sabían que Agni era un dios, pero daba igual.
Mientras él los protegiera, eso era lo que bastaba, y si adorarlo era la respuesta, pues lo tomarían a gusto. Aunque como en todas las religiones, nunca falta el fanático perdido, y hasta eso representa a Fujimoto, como lo fue con el caso de San. Por último, y la que más clara se veía alrededor de toda esta obra, sería la explotación del ser humano por el propio ser humano. Y desde cierto punto, el retorno a la era de la esclavitud, ya que al escasear vegetales y escasear animales, la única mano de obra que se podía conseguir para suplir las tareas que hacían estos eran los propios seres humanos. Por eso vemos cómo llaman combustible a aquellas personas con bendiciones para proveerle de fuego, electricidad, hierro u otros materiales para su beneficio, tratándolos como ganado. Y es que si te dio mal rollo esos paneles, nunca veas un documental de un sitio de crianza de animales porque los tratan literalmente igual. A su vez, el cómo usaban a las mujeres de conejos básicamente, su única función era procrear para no perder soldados y para ello en su mayoría eran violadas constantemente como si fueran juguetes, además de las constantes críticas machistas que se ven para reforzar este trato. En definitiva, puedo decir de que Fire Punch utiliza elementos típicos y los va sumando a su obra hasta ser algo único y realmente bueno. Aunque por supuesto no supera a Chainsaw Man, sí es muy buena y se nota bastante que Fujimoto se basó en muchos aspectos de esta obra para poder mejorarlos al 100% en Chainsaw Man. Sin más nada que decir, te puedo decir que tienes que leerla sí o sí, esa es buenísima. Así que deja tu like para ayudarme a rellenar la balda, suscríbete al canal para apoyarme y déjame en los comentarios qué te ha parecido también Fire Punch y lo que ves en esta obra que te ha parecido bueno. Así que sin más nada que agregar, chao.